Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Hoy hemos tenido una noticia muy importante para todo el mercado. También hay otras noticias que comentar, pero sobre todo quiero comenzar con esa, ya que además ha tenido un impacto bastante importante en las últimas horas en el precio de Bitcoin. Y ya luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. ¿Cuál ha sido esa noticia tan importante? Como estáis viendo en pantalla, hemos tenido los datos del IPC en Estados Unidos. Y además han sido unos datos mejores de lo esperado, ya que se esperaba una caída del 4% al 3,1%. Y finalmente el dato ha sido del 3%, un poquito por debajo de lo esperado. Muy atentos a la noticia que voy a comentar ahora también, porque dicen que en el piloto de la CBDC de Brasil han encontrado en el código fuente métodos para congelar y drenar billeteras. Aquí abajo comentan con un poco más de detalle que se podría en principio congelar, descongelar, mover, acuñar y quemar fondos. O sea que tendrían absolutamente control total sobre tu dinero. Esto es muy peligroso y Bitcoin resuelve esto. Además, como podéis ver en esta noticia, Rusia va a empezar a probar una versión digital de su moneda. Esto se espera que comience en agosto. Actualmente, Vanguard tiene importantes inversiones en empresas de minería de Bitcoin. Entre Marathon y Riot tienen en total unos 620 millones de dólares invertidos. Y ya lo último que me gustaría comentar en el día de hoy es este dato tan interesante, sobre todo para todos aquellos que seáis holders de Bitcoin. Y es que aproximadamente el 30% del suministro de Bitcoin se mantiene en las manos de holders que llevan más de 5 años sin mover ese capital. Así que nada, a nivel noticias no hay nada más que comentar en el día de hoy, vamos a pasar con el técnico. Comenzamos revisando el SP500, donde después del dato del IPC hemos visto cómo el mercado ha abierto muy positivo, teniendo casi una subida del 1%, y por el momento saliendo de la estructura operativa. En principio no considero que haya tenido el suficiente desarrollo como para estar buscando oportunidades operativas, ya que esto podría haber sido simplemente un giro rápido para continuar subiendo, y buscar oportunidades operativas en esos setups es muy complicado. No es algo que esté valorando ahora mismo en el mercado. A partir de aquí sería muy interesante ver sobre todo si llegamos a tener un test sobre lo que nosotros considerábamos la parte alta de esta estructura que habíamos trazado. En caso de reingresar incluso podremos marcar esto como un uptrust, y si siguiésemos viendo que se mantiene durante los próximos días dentro de esta estructura, entonces sí que volveremos a evaluar una operativa en esta estructura. Pero en caso de continuar con el movimiento alcista, ahí entonces no habría nada que hacer. Simplemente esperar nuevas oportunidades operativas que acabarán llegando con el tiempo. En caso de continuar con este movimiento alcista, podría favorecer también a que Bitcoin siga subiendo. Y hablando de Bitcoin, vamos a revisar un poco cómo se encuentra actualmente. En las últimas horas lo que hemos estado viendo es que ha continuado desarrollando este movimiento lentamente al alza hasta llegar a alcanzar otra vez la parte alta de la estructura. Estructura de 4 horas en ese caso, porque la estructura menor sería, bueno, en este caso sería la mayor, pero sería esta de aquí. Viendo un poco el movimiento de Bitcoin durante las últimas horas, creo que hay que hacer ajustes muy importantes en la operativa. Lo primero, eliminar esta estructura operativa, ya que ahora mismo no creo que vaya a dar oportunidades operativas, porque creo que hay un evento mucho más interesante. ¿Cuál es ese evento? Pues esta dinámica alcista que estamos viendo dentro de la estructura mayor. ¿Y por qué considero que eso es bastante más interesante? Porque en caso de que veamos durante las próximas horas o los próximos días una ruptura de esta dinámica alcista, sería entonces cuando podremos ver una aceleración del movimiento de Bitcoin a la baja. Es donde podríamos esperar que se rompa ese equilibrio. Así que tendremos que vigilar sobre todo esta directriz durante los próximos días. Vemos que el límite está hasta el jueves a las 11 aproximadamente, entonces quizás esto se pueda llegar a romper durante las próximas horas. Así que por lo tanto considero que lo interesante en este caso sería esperar a ver esa ruptura de la dinámica o bien del extremo superior en caso de que la compresión continúe al alza. Ya sabéis que en base a las huellas que hemos estado viendo en los últimos días considerábamos que el escenario principal era el escenario bajista, pero no hay que obviar las huellas que también estamos observando recientemente, porque claramente estamos viendo aquí presión compradora de fondo,
que es por eso que he querido marcar con estas flechas verdes las zonas donde estamos viendo que entran los compradores. Y como veis es justamente en la zona del Value at a Low de esta estructura operativa. De igual forma en el Value at a High también estamos viendo una reacción similar. Y de momento no parece ser que ninguno haya cedido. Eso sí, desde mi punto de vista hemos visto muchas más sacudidas en la zona de shorts, lo que en este caso favorecería setups bajistas porque es la zona donde están limpiando. Pero para eso también los vendedores tendrán que meter una fuerte presión vendedora para conseguir llevarse por delante a los compradores que estamos viendo en estos niveles operativos. Al final esto es un pulso y yo creo que eso se va a decidir cuando rompamos esta dinámica alcista. Revisando ya el movimiento de la noticia que teníamos en el día de hoy, lo que vimos era como en un inicio volvía a atacar la parte alta de la estructura y después acababa rechazando. Además viendo muchísimo volumen en estos niveles operativos, por lo que podrían estar liquidando posiciones en short mientras a su vez utilizaban esas liquidaciones como contrapartida para sus órdenes en venta. De todos modos, hoy me va a parecer bastante interesante revisar los mapas de liquidaciones para ver si todavía queda liquidez por parte de los short, porque os recuerdo que después del reingreso y del test de consolidación nos gustaría también ver esa muestra de debilidad, aunque ya desde el reingreso tuvimos ese alcance a la parte baja de la estructura. Pero es que no acabamos de ver esa ruptura de la parte baja precisamente por esos compradores que estamos viendo que entran justo en la zona del Value at a Low. Así que en caso de ver liquidez por parte de los short, no me extrañaría que todavía tengamos una sacudida más. Pero en caso de que veamos que continúan pasando los días y no acaban de mostrar esa debilidad, también sería posible que los vendedores se agoten y que por lo tanto con esta presión compradora de fondo consigan desarrollar un fallo estructural y por lo tanto volver a intentar atacar niveles operativos más altos. Para eso obviamente estaríamos valorando compras sobre la parte alta de la estructura en el momento del test. Debido a esto que hemos visto aquí, esta huella donde vimos cómo testeó la zona del Value at a Low y después comenzó a rebotar, podríamos considerar esto un fallo estructural, pero eso a nivel operativo la única oportunidad que nos dejaría sería en la ruptura y el test, lo que os acabo de comentar. Entonces de momento vamos a ver cómo se acaba desarrollando esto, si al final rompe esta dinámica alcista y comienza a acelerarse el movimiento bajista, o si por el contrario vemos que los vendedores se agotan y los compradores siguen presionando al alza. Así que nada, dicho esto a nivel operativo no tengo nada más que comentar, vamos a revisar las herramientas a ver si nos pueden dar alguna pista más y sobre todo atentos hoy a los mapas de liquidaciones. Os recuerdo también que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Comenzamos entonces revisando Bookmap, donde estamos viendo algunas zonas de ventas bastante interesantes. Esta primera en los 31.000, retiraron órdenes de venta que había en los 31.150 y hay algunas órdenes de venta a partir de los 31.250. Órdenes de compra, veíamos aquí volumen de compras en torno a los 30.580, pero ya no están. Y donde empezamos a ver órdenes de compras a partir de los 30.200. De todos modos, parece ser que hay más volumen de ventas actualmente. En el multibook vemos cómo hay órdenes de venta en los 31.000 y entraron algunas compras a defender el precio recientemente en la zona de los 30.600. Se han retirado las órdenes de compra que había en los 30.300 y se mantienen las compras en los 30.000. Y ya para terminar vamos a revisar los mapas de liquidaciones, comenzando por los de medio plazo. A priori parece ser que hay más liquidez por parte de los long actualmente. Liquidez que se habrá acumulado en este movimiento alcista que os comentaba de la dinámica alcista que estuvimos analizando. Y en este mapa vemos justamente lo mismo, tenemos bastante liquidez hasta los 30.072 y sobre todo el pico está en los 30.380. Vamos a cargar los mapas de corto plazo y mientras revisamos los CVDs. Veíamos cómo Coinbase iba descargando poco a poco hasta que después de la noticia justo comenzó a comprar de forma un poco más agresiva. Bitfinex acompañando un poco en el movimiento alcista pero luego vendiendo de forma agresiva. Y Binance parece ser que ha estado descargando spot de forma continuada en las últimas horas. En el resto de exchanges parece ser que han estado siguiendo al precio prácticamente y por parte de los futuros más de lo mismo, siguiendo al precio. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar estos mapas de corto plazo donde actualmente parece ser que hay más liquidez por parte de los long también. Como veis queda un poco de liquidez hasta los 31.040 por parte de los short, pero donde más liquidez hay es por parte de los long. Tenemos el pico en los 30.383 y luego tenemos liquidez hasta los 30.234. Así que nada, espero que te haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si te ha gustado, se agradece si te suscribes y dejas un like y nos vemos en el próximo vídeo.